Bueno, sé que ayer revisamos varios temas. La verdad solo fue como una pasarela rápida por varios asuntos que revisaremos en los siguientes meses con más calmita. Y hoy sí me voy a enfocar ya más en los tipos de variable aleatoria que existen. Mm, Déjenme, comienzo a compartir pantalla, voy a abrir el pizarrón. Perfecto. Muy bien. Bueno, ayer platicábamos de que una variable aleatoria, pues resultaba que no era ni variable ni aleatoria, ¿no? Y con esa frase, ¿no? Acuñada por el buen profe Rincón, como bien dijo ayer, creo que fue Isaac, ¿no? Que comentó, preguntó si era Rincón leyenda o alguna de ustedes lo comentó así. Y haciendo honor, ¿no? a este profesor, quisiera que tocáramos el punto de qué quiere decir aleatorio o aleatoria, ¿no? Generalmente, cuando uno usa el término fuera pues sí, de un ambiente probabilístico, ¿no? Que uno dice, esto fue aleatorio, ¿no? Por decir, fue un sorteo aleatorio, ¿no? Como el de la lotería, aunque dicen, sí, el sorteo fue aleatorio, o cuando aventamos el dado, decimos que el resultado fue aleatorio, o cuando lanzamos la moneda, decimos que el resultado también es aleatorio, y yo aquí solo quisiera precisar que cuando uno está haciendo referencia a ese concepto en el ámbito coloquial, en el ámbito formal, implícitamente a lo que se está recurriendo es a decir que estamos modelando un fenómeno de acuerdo a una distribución uniforme de probabilidad, ¿ok? Cuando uno dice, es que esto fue aleatorio, generalmente está pensando todos los resultados que pueden obtenerse de dicho experimento o en dicho fenómeno tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, un sorteo aleatorio, ¿no? Como el de la lotería, en teoría, ¿no? Es un sorteo equiprobable donde todos los números que pueden salir siguen una distribución uniforme de probabilidad. Repito, esto quiere decir que todos los números tienen la misma probabilidad de ocurrir. No hay ningún número favorecido sobre otro. Sin embargo, pues ahora sí que en esta clase vamos a repasar o a revisar cómo este tipo de distribución de probabilidad en donde todos los posibles resultados son equiprobables o tienen la misma probabilidad de ocurrencia, es solamente un tipo de distribución de probabilidad. Y vamos a ver que no todos los fenómenos, no todos los experimentos se modelan así. Lo quiero precisar porque, les digo, en la calle uno habla de azar, de aleatoriedad, pero la verdad es que, pues, pues el término lo que quiere decir es más bien eso, ¿no? O sea, no, que esto fue por azar, esto fue aleatorio, estamos diciendo todos los posibles resultados de ese experimento tenían la misma probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Y bueno, ya en el ámbito probabilístico, vamos a ver que hay distintos tipos de variables aleatorias, ¿ok? Y no todas ellas recurren o suponen que los posibles resultados de un experimento son equiprobables, ¿ok? Si eso no está claro, alguien me pueden detener, me pueden preguntar. Sobre todo, el comentario va para los compañeros, compañeras biólogas porque, bueno, yo lo sé, ¿no? Yo también cursé bioestadística y no necesariamente revisaron ese tipo de, vamos, de distribución, ¿no? Pero bueno, antes de entrar ahí, o sea, en los tipos de distribuciones que hay,
tenemos que irnos un pasito atrás, ¿no? Y suponiendo que ya más o menos quedó claro cuál es el concepto de variable aleatoria, que nada más repitámoslo aquí brevemente, una variable aleatoria es una función cuyo dominio es el espacio muestral o un espacio muestral, donde un espacio muestral es inducido por un experimento y el codominio, ¿no? Son los reales. ¿Ok? Entonces, literalmente, una variable aleatoria es una función que toma conjuntos, eventos, más bien posibles resultados, bueno, o eventos, ¿no? Más bien eventos, más generalmente hablando, y les pega a estos eventos una medida de probabilidad. ¿Ok? Digo, perdón, a estos eventos les pega un real y cuando vemos la probabilidad de que ese real se manifieste, es cuando le asignamos a dicho real, a la probabilidad de que dicho real ocurra, una medida de probabilidad. Bueno, pregunta para quien guste contestar. ¿Qué tipos de variable aleatoria hay en teoría de la probabilidad? Alguien, ya saben. Se vale adivinar, se vale contestar con lo que ya Las conocen. discretas y las continuas, ¿no? Exactamente, Alan. Muchas gracias. Ay, perdón, cerré el pizarrón. Déjenme lo vuelvo a compartir. Discretas y continuas, en efecto. Y ahora viene la pregunta, bueno, no que la otra, no que esta pregunta no haya sido interesante, pero entonces, si tenemos variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas, quizás ahora la pregunta es, ¿qué diferencia a una variable continua de una discreta o viceversa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo quiere expresar? ¿Quiere adivinar? ¿Quiere decirlo? ¿Cuál es la diferencia entre una variable discreta y una continua? Que la discreta toma valores alrededor de, pues como un rango contable de números. Ok, ok, me gusta cómo lo dijiste, Alan. Alan, tú eres biólogo, ¿verdad? Sí, Muy bien. Bueno, pero ya llevaste la clase de, me decías de Machine Learning, ¿no? Creo, o de ciencia de datos o algo así, ¿no? sí, llevé una así, solo que no repasamos prueba, pero porque nos fuimos directo con Python, pero sí. Ok. No, lo comento Continua, ¿no? porque También. ¿escuchó? Perdón, si alguien más lo dijo. Ah, que en las probabilidades continuas no existe la probabilidad puntual. Ok, muy bien, Saúl. Y también veo acá por el chat que Eduardo habla de la finitud. Los tres, Saúl, Alan y Eduardo, están en lo correcto y están dando puntos clave para entender el concepto de la discretez o la continuidad. ¿Ok? Vamos a pulirlo un poco, ¿no? Para que todos tengamos una idea fresca de lo que implican estos conceptos. Y tengo que decirles que este es uno de los temas que a mí más me gustan, porque en cálculo uno, que en realidad yo cuando llevé cálculo uno, hay quien ahora diría, Rafa, lo que tú llevaste fue preanálisis matemático, ¿no? Porque bueno, yo llevé clases con un profesor que se llama Jefferson. Ya tiene, creo, tiempo que no da clases ahí en la facultad, pero bueno, para mí fue gran profesor, ¿no? Un gran mentor, un gran amigo. Y justamente en cálculo uno pasamos durante el primer mes, nos la pasamos discutiendo un concepto bien interesante, que es el concepto de infinito, ¿no? Y justamente la discretez o la continuidad de una variable, o traduciéndolo ya a términos del análisis real, ¿no? La continuidad o la discretez de un conjunto de números viene dada por esa característica que menciona Alan, esta característica que rescata Eduardo y este aspecto que Saúl menciona en donde no existe la probabilidad puntual en el caso continuo. Vamos a ver. Las variables discretas, ¿ok?
por ejemplo, y aquí me voy a remitir brevemente a los tipos, bueno, a los conjuntos de números, ¿no? Que existen, ¿no? El primer conjunto de números que el ser humano, bueno, podríamos decir, descubrió, o bueno, no los descubrió porque, pregunta para ustedes, ¿ustedes creen que, bueno, quizás la primera pregunta sería, ¿qué es contar? ¿Ok? ¿Qué es contar? A ver, ¿alguien aquí me quiere decir qué es contar? Porque sí, ¿no? Los números se usan para contar, pero en sí, ¿qué es contar? Y esa es otra pregunta. ¿Se puede contar nada más con números? Fíjense, esas eran el tipo de preguntas con las que mi profesor Jefferson comenzaba las clases. O sea, a ver, ustedes, primeros lugares de las escuelas, de las prepas, campeones de las Olimpiadas de Matemáticas, ¿qué es contar? Y todos nos quedábamos así como que, pues, ¿qué es contar? Pues es obvio, ¿no? Y era tan obvio que no éramos capaces de decir qué era contar. Sin embargo, él pues traía muchos ejemplos a colación, ¿no? Para explicarnos este concepto. Y aquí aprovecho para hacer el comercial de, les recomiendo un libro que igual y varios o varias ya conocen. Es editado por el Fondo de Cultura Económica, o bueno, según yo todavía debería de ser editado por el Fondo de Cultura Económica. Y es un libro que se llama ¿Qué son las matemáticas? Gran libro, gran libro. Yo les diría que incluso mi profesor lo tomó como libro de texto para gran parte de su curso de cálculo uno. ¿Qué son las matemáticas? Y en su introducción, en su prefacio, tiene una parte donde justamente toma esta discusión de, pues sí, los números sirven para contar, pero ¿qué es contar? Y también se planteaba esta pregunta de, ¿y solo el ser humano cuenta? Y ahí les va un ejemplo. Eh, una leona. Una leona tiene sus cachorros. Y resulta ser que la leona tiene a los cachorritos en un cubil, ¿no? En algún refugio. Pero bueno, resulta ser que ese refugio, ese cubil, se vuelve peligroso por algún factor. Y entonces la leona decide migrar a sus, bueno, digamos que tiene 5 cachorros, ¿no? Pero la leona no sabe qué es el número 5. Ella sabe que tiene cachorros, ¿no? Y entonces, esta leona, pues agarra y dice, no, pues me voy a llevar a mis cachorros, ¿no? Porque aquí ya es peligroso. Y agarra y pues agarra uno, y se los puede llevar de uno en uno, ¿no? Porque están muy chiquitos, entonces los agarra, ¿no? Así con su boca y se los lleva de un refugio a otro, más seguro. Entonces agarra un cachorro y se lleva a uno, paz, lo deja. Vuelve por el otro cachorro y se lleva al otro, paz, lo deja. Así sucesivamente hasta que los 5 cachorritos terminan en el nuevo cubil. Sin embargo, la leona no vuelve por un sexto cachorro. Y si le falta un quinto, no deja ese cachorro que le falta. Entonces, aunque la leona no conoce los términos, los símbolos, los numerales que representan a los números, o con los que la especie humana moderna representa los números, ¿no? La especie humana, sí. La leona sabe cuántos cachorros tiene y sabe cuántos le faltan y no deja ninguno pendiente ni vuelve por uno que no existe. Implícitamente está contando. Otro ejemplo de cómo contar sin números. Ahora sí con un ser humano, pero pensemos en un ser humano pues antiguo, ¿no? Que quizás no ha desarrollado el concepto de los números arábigos, ¿no? O de los numerales que utilizamos actualmente. Y, este ser humano tiene un rebaño, ¿no? De borregos. Y entonces, este ser humano, ¿no? Agarra y todos los días en la mañana, ¿no? Pues tiene a sus borreguitos en un corral. Entonces resulta que los libera durante el día para que salgan a comer. Sin embargo, son un montón de borregos. Y este ser humano no sabe cuántos borregos tiene. No dice, ah, tengo 1001 borregos, tengo 997, tengo 532. No, él sabe que tiene borregos y sabe que están en un corral, sabe que los tiene que sacar.
y también sabe que eventualmente los tiene que regresar al corral, ¿no? Y entonces, una forma en la que este ser humano, pues, logra saber cuántos borregos salen del corral es la siguiente. Él abre el corral y va dejando salir de uno en uno a los borregos que salgan a pastar. Entonces, por cada borreguito que va saliendo del corral, el humano mete una piedrita en una bolsa. Entonces ya sale un borrego, mete una piedrita. Sale otro borrego, mete otra piedrita. Sale otro borrego, mete otra piedrita. Y así sucesivamente. Resulta entonces que para la tarde, cuando los borregos vuelven a, bueno, cuando el humano vuelve a meter a los borregos al corral, bueno, y el corral queda vacío, ¿no? Entonces, cada que entre un borrego durante la tarde al corral, el humano saca de la bolsita una piedra por cada borrego, ¿no? Y entonces lo que debe de ocurrir, si todo sale bien, es que al momento de que entre el último borrego al corral, las piedras deberían de terminarse. O sea, el corral, el costal donde estaban las piedras debería de quedar vacío. Si le hacen falta, si entran más borregos de los que, más borregos que las piedras que tenía en el costal, pues entonces el ser humano puede decir, ah, mira, ahora me llegó un borrego de alguien más o apareció un borrego extra. Y si le sobran piedras en el costal, el humano puede saber que le faltan borregos y que tiene que ir a buscarlos. Y noten cómo para esto el humano no necesitó decir tengo 10, tengo 12, tengo 500, ¿ok? Simplemente necesitó poner en asociación a los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Cuando nosotros hablamos de enumerar un conjunto, como Alan mencionó, ¿no? Que tiene que ver con la numerabilidad de un conjunto, literalmente estamos hablando de poner en asociación a los elementos de un conjunto con los de otro, ¿ok? Y típicamente, bueno, ya hablando de un humano más moderno que ya genera esta abstracción llamada número, ¿no? Pues las piedras con las que un humano decide contar, pues son las siguientes, ¿no? A ver, hagámoslo de otra manera. Déjenme. A ver, ese es el símbolo de los naturales, ¿no? Ya saben que voy a hablar de los números naturales. Pero bueno, entonces vean esto. Ahí les va. Tenemos este pizarrón en blanco, ¿no? Pero entonces, y este ejemplo que doy también lo tengo que citar, no es mío, es un ejemplo que me dio en su momento otro gran profesor que tuve, llamado Micho Đurđević, un serbio, ya saben, exiliado de la ex Yugoslavia, se vino a México, de esos que estudiaron el temario de universidad en la secundaria y pues sí, prodigio, ¿no? Por acá. Y él daba una clase en bueno, él me dio variable compleja, pero después de tomar la clase de variable compleja, él daba otra clase que se llamaba geometría cuántica y nos invitaba a que nos quedáramos a su clase. Él la daba ahí en el Instituto de Matemáticas, le prestaban el auditorio. Ay, ¿cómo se llama esta matemática famosa? Y se me fue, pero se apellida Salicrup, una matemática mexicana muy famosa. Y entonces resulta que tomábamos la clase de geometría cuántica con él, la de variable, bueno, variable compleja primero, luego geometría cuántica. Yo en variable compleja más o menos la entendía, en geometría cuántica la verdad no la entendía mucho, pero luego él se iba al CENART a dar otra clase que se llamaba, al Centro Nacional de las Artes, ¿no? Que se llamaba la clase Espacio, Tiempo y Luz, y era una clase para artistas, era una clase donde iban bailarines, pintores, teatreros, teatreras, ¿no? Y yo estaba tan obsesionado con este profesor que agarraba y me iba en bici y lo alcanzaba en el CENART y tomaba la clase que él daba allá. Y entonces, en esa clase me llamaba mucho la atención primero que casi los mismos temas que veíamos en variable compleja, él los repetía en esta clase del Centro Nacional de las Artes. Sin embargo, su lenguaje cambiaba totalmente. Totalmente. De hecho, hasta les diría que me gustaba más la clase del CENART que la de la facultad. Y otra cuestión bien interesante era
que él, en la clase del CENART, yo lo veía más contento simplemente por el hecho de que los y las artistas lo inundaban de preguntas. Todo el tiempo estaban preguntando, ¿pero eso por qué? ¿Y eso qué es? ¿Y cómo? A ver otra vez. Cosa que no pasaba en la facultad. En la facultad, en variable compleja, él preguntaba algo y todos o la mayoría nos quedábamos callados con miedo a decir, oiga, profe, no le entendí, oiga, profe, no sé, oiga, profe, puede repetir. Porque pasa eso mucho en las clases de matemáticas. No sé si eso ya ha cambiado hoy en día, pero al menos cuando yo estudié, y me incluyo yo, pues hay un temor muy fuerte, al menos en mi caso, a parecer tonto, a parecer que uno hace una pregunta pues, que no tiene lugar, a quedar evidenciado como alguien que no es lo suficientemente bueno, un genio, ¿no? Y muchas veces por eso uno no pregunta. Pero pues en esta otra clase, la que daba en el Centro Nacional de las Artes, todos preguntaban y la verdad la clase se nutría bastante de esas preguntas. Tengo que decir, de hecho, que por eso yo los y las motivo mucho a que me contesten lo que sea de verdad. O sea, luego créanme que yo no pido en las preguntas respuestas correctas. Si es correcto, si tiende a lo correcto, qué bueno, pero si es equivocado, también podemos aprender mucho de eso, ¿no? Ahora sí que esa frase de que de los errores se aprende, yo diría que incluso se aprende más cuando hay errores que cuando no los hay. Pregúntenle a los modelos de Machine Learning. Los modelos de Machine Learning, o las famosas IAs con las que trabajamos tanto hoy en día, si no tienen un cierto nivel de error, pues son modelos totalmente inútiles, modelos totalmente sobreajustados, incapaces de predecir un fenómeno nuevo. Entonces, el error, compañeros, compañeras, yo les diría, es la fuente del aprendizaje. Y esto que estoy diciendo es una afirmación bien precisa. O sea, en los modelos de Machine Learning o de Statistical Learning, si no tenemos error o el error es muy pequeño, el modelo suele desempeñarse muy mal con datos nuevos. Entonces, no descarten el equivocarse como una gran manera de aprender. A veces el que más aprende es el que más se equivoca y no tanto el que lo hace bien desde el inicio. ¿Ok? Moraleja de la historia. No se sientan mal si reprueban 20 veces la misma materia. Les prometo que se van a volver expertos en esa materia. Sí, que tenemos que titularnos y las becas y los trabajos y los promedios, yo lo entiendo. Pero dejando eso de lado, si uno de verdad quiere aprender, los invito a que, aunque ya hayan tomado una materia que les gustó con cierto profesor, se den la oportunidad de ir de oyentes a esa misma materia con otro profesor u otra profesora. Eso los va a nutrir un montón y se van a dar cuenta de que el mismo tema, que me imagino ya varios lo han vivido ahí en la facultad, la misma materia enseñada por dos profes diferentes, parecen a veces materias totalmente distintas. Cuestión que ocurre mucho con los cálculos. Mi profesor Jefferson era un profesor súper teórico, con el cual yo aprendí, les digo, bases de análisis matemático. Pero la verdad hubo momentos donde volví a cursar cálculo uno con otro profesor que se llamaba Antón María Minzoni, el cual ya murió. Su papá también se llamaba, ay, no recuerdo cómo se llamaba, pero también se apellidaba Minzoni. Fue fundador de la carrera de actuaría en México. Y su hijo, quien nos daba cálculo uno 2 3 y 4 era actuario, era actuario, pero híjole, enseñaba matemáticas de una manera súper bonita y totalmente aplicada. Ahora sí que no tenía nada que ver Jefferson ni él, eran como el agua y el aceite. Y yo creo que a Jefferson no le caía tan bien Minzoni y a Minzoni quizás tampoco le caía tan bien Jefferson o Javier Fernández, ¿no? Que también es una de esas, de esos nombres medio conocidos, porque tenían perspectivas muy diferentes respecto al cálculo, unos muy teóricos, otros muy aplicados. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Ninguno de los dos. Nútranse de los dos. A final de cuentas, no les hace daño y aprovechan, pues, a su facultad, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, ¿no? Mi profesor Micho, ¿no? En esta clase del CENART, recuerdo que un día llegó, hizo esto, ¿no? En el pizarrón en blanco ahí en el CENART y agarró y les dijo, hizo este símbolo, ¿no? Y ojo, estamos con artistas que no saben que este es el símbolo del conjunto vacío, que es la letra phi del alfabeto griego. No, 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 no. O sea, llegó y les preguntó,
asumiendo que la línea esta, es más, déjenme lo dibujo, porque sí, alguien podría decir que haya ahí dos símbolos, ¿no? Pero bueno, él lo dibujó de tal manera, ¿no? Que se veía así, como un cero de programación, ¿no? Y entonces les preguntó a los chicos ahí en el Centro Nacional de los Artes, ¿cuántos símbolos ven en el pizarrón? Y sí me acuerdo mucho que una chica, creo que era bailarina, agarró, levantó la mano y dijo, uno. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, de la nada, ahora hay un símbolo. Y luego dijo este Micho. Entonces, el conjunto que tiene un símbolo, le vamos a llamar uno. Perdón, el igual, lo borro, vamos a poner dos puntitos. El conjunto que contiene a un símbolo es el uno. Y el conjunto de el de acá lo vamos a asociar a este numerito de aquí, al cero. Y luego agarró y dijo, a ver, y con estos dos símbolos que yo tengo aquí, ¿no? Me quedó muy fea mi llave, espérenme. Voy a formar el siguiente conjunto, el que tiene al símbolo que yo había dibujado y al otro conjunto que yo tenía. Y entonces les pregunto, a ver, aquí tengo un símbolo, aquí tengo al conjunto que tiene un símbolo, ¿cuántos elementos tiene este nuevo conjunto? Y otra persona ahí en el salón dijo, no, pues dos. Y así sucesivamente. Y de esta forma, Micho les estaba enseñando a los artistas la construcción conjuntista de los números naturales, en donde estamos poniendo en asociación conjuntos con un cierto número de elementos con símbolos, numerales, ¿no? Estos números arábigos de acá. ¿Cómo se construye el 3? Digo, yo sé que varios de ustedes ya lo saben, pero para quienes no, pues el 3 vendría siendo aquel conjunto que con los símbolos previos, ¿no? Es más, miren, lo voy a hacer para que vean la lógica de esto. Entonces tiene el primer símbolo, el conjunto que solo tiene un símbolo, y el conjunto que tiene al símbolo y al conjunto que solo tiene un símbolo. Y en ese trabalenguas surge el 3. Entonces, de esta forma fue que Micho les mostró cómo construir a los números naturales. Más aún, eh, él decía, pues justamente, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es para no andar escribiendo todo este conjunto que tiene tres elementos, pues inventamos este símbolo de acá, ¿no? Este símbolo arábigo, que es el número 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué es contar, compañeros, compañeras? Es poner en asociación los elementos de este conjunto, en nuestro caso ya concreto, es poner en asociación a los números naturales con algún otro conjunto. Por eso el 3, aunque lo representamos con ese numeral, que es el que está a la izquierda, en realidad podríamos decir que es equivalente, por ejemplo, a tener esto, ¿no? A tener tres manzanas, ¿no? O equivalente a tener, no sé, a ver, ¿qué más? Tres dedos, ¿no? A ver, ahí les va. Uno, dos, tres, ¿no? O, por ejemplo, es equivalente también a otro numeral, al numeral romano, ¿no? O es equivalente a, pues en sí, a cualquier cosa en este universo que tenga tres elementos. Ese es el tres, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que el símbolo en sí no es el tres, sino es la cantidad de elementos que hay en ese conjunto, ¿ok? Bueno, entonces, teniendo eso en mente, ¿no? Surge la siguiente pregunta. A ver. Bueno, y de aquí creo que justamente aprovechemos para honrar a Guido van Rossum, ¿no? El creador de Python, porque finalmente, ¿desde dónde empezamos a contar los índices en Python? Desde el cero. Exactamente. Y mi profesor César Rincón decía, me acuerdo en su clase de álgebra, ¿no? Decía, en esta clase, estudiantes de la Facultad de Ciencias, el cero es un número natural. Nosotros, él decía, nosotros somos como los mayas, somos como los babilonios.
No somos como los griegos. Nosotros sí te consideramos al ser un natural. Y es por eso que cuando uno ve Python y ve que sus índices empiezan desde el cero, puede notar que allí hay algo de matematicosidad, ¿no? En su construcción. No es que sea mejor o peor, pero ese tipo de detalles nos remiten a que la persona que creó ese lenguaje, pues le gustaban las matemáticas, ¿no? Le gustan, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ¿cuál es el conjunto de los números naturales? Es este, ¿no? Que estamos esbozando ahí. Ah, pues el cero, el uno, el 2, el 3. Es un conjunto infinito, ¿no? Y la demostración de que es infinito es bastante directa, porque, bueno, se puede hacer bastante directa si procedemos por contradicción, ¿no? En donde uno dice, no, Rafa, ¿qué crees? Los naturales no son infinitos. Hay, voy a escribir un número aquí, hay este número de naturales. Y en cuanto ustedes me den ese número, yo les digo, ah, mira, pues ¿qué crees? No, ese no es el número de naturales que hay, porque yo puedo agarrar ese natural, le añado un uno, una unidad, un nuevo elemento, y genero al natural que sigue. Entonces, la infinitud de los naturales viene garantizada porque conocemos su forma de construcción. ¿Qué hacemos? Agarramos el último natural que tenemos, el más grande, el que tiene la mayor cantidad de elementos, y entonces le sumamos uno y es que llegamos al siguiente natural. Fíjense que aquí es un buen momento como para pensar en el universo. En el universo, la teoría física, ¿no? La teoría de la termodinámica, tiene una ley por ahí, ¿no? Que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, esa es una ley de la química, de Lavoisier, pero también en termodinámica se habla de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es algo muy interesante porque si lo traducimos al origen del universo, pues uno diría, oye, ¿pero qué en el origen del universo no se creó la materia? Y entra uno ahí en unos debates filosóficos bastante interesantes, pero suponiendo que la cantidad de materia que digamos, no se creó, que se manifestó durante el Big Bang, fue una cierta cantidad finita, bueno, pues más bien vamos a asumir que es finita, porque si no, no se cumpliría la ley de la termodinámica que garantiza que la energía no se crea ni se destruye, ¿ok? Entonces, ya aquí es donde uno se pregunta, oye, ¿entonces el universo es infinito o es finito? Yo les diría, híjole, sin entrar en mucho debate, la mayoría de las teorías físicas apoyan que el universo es finito. Puede que sea muy grande la cantidad de materia y materia oscura y energía oscura que hay en el universo, pero no se está creando más. Al menos de acuerdo al modelo actual. Si hay ahorita un conocimiento nuevo que escape a lo que yo les estoy diciendo, me lo dicen, pero hasta donde yo sé, todavía estamos sujetos a que la teoría termodinámica le dé sentido a todo lo que ocurre en este espacio-tiempo, ¿no? Y bueno, entonces, vamos al siguiente conjunto de números, a ver, los enteros. No, pues resulta ser que los enteros son este conjunto de números, ¿no? Son los naturales y sus hermanitos, les voy a decir como sus hermanitos malvados, ¿no? Pero no tienen nada de malvados, ¿no? Digamos menos los naturales, ¿ok? Bueno, y el cero. Recuerden que el cero no es ni positivo ni negativo, o lo que es lo mismo, más cero es igual a menos cero, ¿no? Entonces el signo en sí no nos sugiere ninguna característica diferencial para el menos cero o el más cero. Pero entonces, aquí lanzo la siguiente pregunta, que quizás varios de ustedes ya conocen la respuesta, pero yo les preguntaría, bueno, antes de preguntarles, los naturales son infinitos. Muy bien, todo bien. Los enteros contienen a los naturales. Por lo tanto, sin saber cómo son los enteros,
Como contienen un conjunto infinito, también tienen que ser infinitos, ¿ok? Ahora bien, ¿qué conjunto es más grande? O bueno, ¿tiene siquiera sentido pensar en que el infinito de los naturales sea más pequeño o más grande que el de los enteros y viceversa? ¿Alguien quiere contestar? ¿Son iguales? ¿Los enteros son más? Eso, Eduardo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Digo, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero alguien que no lo sepa, alguien que crea que son... Porque digo, la intuición, al menos yo cuando entré a mi clase de cálculo uno era pues que al menos eran el doble, ¿no? Los enteros. Sin embargo, Eduardo, como bien indicas, la respuesta correcta es que son iguales. ¿Cómo podemos garantizar que son iguales, Eduardo? O quien sea, ¿eh? Yo lo digo porque tú lo pusiste en el chat, pero quien sea. Sunyon, Alan, bueno, los Alans que hay aquí, Saúl. ¿Cómo podemos garantizar que el conjunto de los naturales es igual de infinito que el conjunto de los enteros? ¿Alguien? Pues mi propuesta sería que deberíamos de hacerlo, al menos de la misma manera en la que la leona contó a sus cachorros, o de la misma manera en la que el pastorcito contó a sus ovejas. Dos conjuntos tienen el mismo número de elementos. Si podemos poner a todos los elementos de un conjunto en asociación con el otro. Entonces, quizás lo único que yo tengo que hacer es pensar en los enteros de una manera diferente. Por ejemplo, imagínense que en lugar de mostrárselos así, yo se los muestro de la siguiente forma. A ver, aquí está el cero, aquí está el uno, y aquí está el menos uno. Aquí está el 2 y aquí está el menos 2. Aquí está el 3 y aquí está el menos 3. Y creo que ya me entendieron la lógica aquí. Entonces, estos son los enteros, solamente reorganizados, reordenados, ¿ok? Y este término es bien importante porque de hecho los números naturales son un conjunto bien ordenado. De igual manera lo son los enteros. Son conjuntos bien ordenados, básicamente que se pueden ordenar, ¿ok? Entonces, al poder ser ordenados, de hecho la demostración justamente va de la mano con que yo agarre a los naturales y diga, "Ah, mira, pues aquí está el entero número cero, aquí está el entero número uno, aquí está el entero número 2". Estoy literalmente numerando a los elementos del conjunto de los enteros con los números naturales, ¿no? Y lo padre de esto es que como los naturales son infinitos, no importa qué entero me muestren ustedes, siempre voy a poder dar un natural que se asocie con ese número entero. ¿Ok? Entonces, lo que comentaba Alan en un inicio, la numerabilidad de un conjunto viene dada por poder hacer esto, literalmente por poder numerar a sus elementos. Vamos a un conjunto más interesante. Sí, más o menos, está clara la explicación. Quizás varios de ustedes ya lo habían visto, yo no lo sé, pero bueno, está padre, ¿no? A ver, vamos a un conjunto un poco más interesante, el conjunto de los números racionales. Los números racionales son aquellos, pues, son las fracciones, los famosos quebrados, los cocientes. Me gusta que les digan quebrados porque siento yo que en la primaria, cuando uno empieza a ver fracciones, es cuando la gente empieza a reprobar, ¿no? Cuando les empiezan a quebrar la cabeza, ¿no? Y literalmente, si queremos nosotros construir a los racionales, solo tenemos que pensar en todos aquellos números de la forma P entre Q, donde P es algún entero y Q es un entero menos
el cero. ¿Ok? Son todas las fracciones en donde el denominador no es cero. Si esto lo traducimos a una versión gráfica de los números, pues podemos pensar, a ver, los naturales son como este collarcito de perlas equidistantes, infinitas, ¿no? En una dirección. Bueno, en un sentido de esa dirección. Los enteros son como que el complemento, si aquí está el cero, ¿no? Los enteros son como que ese mismo collar de perlas extendido hacia el otro lado, ¿no? Pero los racionales son todos los que ya teníamos más una infinidad o un montón de números que están entre estos. Pregunta, ¿cuántos racionales hay entre el cero y el uno? Alguien. Infinitos. Así es, Eduardo. Los racionales van a ser el primer conjunto denso que conocemos en matemáticas. ¿Qué quiere decir que sea denso? Que dados dos racionales, siempre podemos encontrar un racional entre esos dos. No importa cuáles sean. Siempre podemos dar el punto medio o algún racional entre esos dos. Eso le da densidad a este conjunto. Entonces, este collar de perlas infinitas que iba hacia la izquierda y hacia la derecha, parece de repente que se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y se antoja en este momento agarrar y decir, oye, pues como que los racionales ahora sí me están dejando trazar un continuo, ¿no? Una recta continua, una recta numérica continua, sin huecos. Pregunta para ustedes, seguramente, bueno, Eduardo seguro lo va a contestar, pero alguien más, si no, también lo puede decir. Eh, los racionales forman un conjunto con la propiedad de continuidad. ¿Son continuos? ¿Alguien? Son densos, eso sí. A ver, voy a preguntarle a alguien. Eso, Saúl, no lo son. Justo ya le iba a preguntar, pero no lo son. Y en realidad, la forma en la que podríamos decir que no lo son es si podemos ordenarlos para poderlos numerar, ¿ok? La discretitud es una propiedad que va muy ligada a poder ordenar los elementos de un conjunto y contarlos. Exactamente, Saúl, por pi. Y no solo por pi, ¿eh? Pero ahorita hablamos de eso. Vamos ahorita ya ahí, ya estamos a punto de llegar a ese conjunto, ¿no? Pero bueno, pregunta para ustedes, ¿ok? No son continuos. Son infinitos porque contienen a los enteros y si los enteros contenían a los naturales, pues los racionales también contienen a los naturales. Tienen que ser infinitos. Pregunta para ustedes. ¿Qué infinito es más grande? ¿El de los racionales o el de los naturales? Yo sé que ya conocen la respuesta. Bueno, algunos. Pues miren, aunque yo sé que alguien ahorita va a poner la respuesta en el chat, pero déjenme mostrarles algo. Sea el plano cartesiano discreto. O sea, donde aquí tengo z, cruz z. O sea, los enteros, cruz los enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí yo tengo una rejilla que va del cero al uno al 2 al 3, ¿no? Acá por acá tenemos al menos uno al menos 2 al menos 3. Por acá arriba tenemos al uno al 2 al 3. Por acá abajo tenemos al menos uno al menos 2 al menos 3. Y esto que yo les voy a mostrar fue la demostración de Cantor para mostrar
cómo podían contarse a los racionales, porque ordenar a los enteros para contarlos no fue tan difícil, pero quizás ordenar a las fracciones suena como una tarea un poquito más difícil, ¿ok? Piensen en lo siguiente. El eje de las ordenadas, o este eje horizontal, el famoso eje de las X, nos va a representar al numerador. Y el eje de las abscisas, que también les llamamos el eje de las Y, ¿no? Nos va a representar al denominador. En ese sentido, sí les quiero decir que entonces, como Q no puede valer cero, todo este eje horizontal donde las coordenadas en Y sean cero, no lo vamos a considerar. Sin embargo, aunque eso pase, por practicidad en el dibujo que voy a hacer, permítanme contarlos también. O sea, yo sé que este racional no existe, el uno entre cero, pero igual lo podemos contar y decir, ah, bueno, este no fue racional, pero sigo con el que sí lo es. Y entonces yo afirmo que aquí tenemos, por ejemplo, un punto de origen, ¿no? Que es el 0,0. Este no es un racional válido, ¿ok? Luego tenemos este punto de acá, que sería el uno. Bueno, le voy a decir 1,0, pero en realidad es el uno sobre cero, ¿no? Y luego acá arribita voy a tener al uno sobre uno o al 1,1. Y luego acá voy a tener al cero o sobre uno, es otro racional. Entonces Rafa afirma, bueno, Cantor, y Rafa lo parafrasea, afirmó que todos los puntos de esta rejilla, de esta cuadrícula, porque este es un plano infinito en todas direcciones, todos los puntos de esta rejilla nos representan a los racionales, ¿ok? Todos. Y yo puedo agarrar y decir, ah, mira, pues aquí tengo la primera posibilidad. Me voy a la derecha. Tengo la segunda posibilidad. Me voy para arriba. Tengo la tercera posibilidad. Me voy a la izquierda, la cuarta. El quinto racional. Recuerden que varios de estos no son racionales porque están divididos entre cero, pero creo que me van entendiendo la idea. Y de aquí me bajo para acá, de aquí me voy para acá, de aquí me voy para acá, de aquí me voy para acá. Y entonces vean cómo el buen Cantor nos dice, mira, ya encontré cómo puedo ordenar a los racionales de tal forma que los puedo poner en asociación uno a uno con los naturales, contando en esta espiral bastante bonito, ¿no? A todas las posibles combinaciones de parejas de enteros, ¿ok? Conclusión, el conjunto de los racionales es infinito y es infinito, es del mismo tamaño que el conjunto de los naturales, porque acabamos de dar un algoritmo con el cual podríamos numerarlos. Y eso es algo bien interesante. Que algo sea infinito no quiere decir que no podamos numerarlo, ¿no? Bueno, esa va a ser la característica clave, ¿no? Para que diferenciemos entre estos dos conceptos. ¿Qué pasa después? Pues como bien mencionó Saúl, pues uno diría, híjole, entonces no son continuos todavía. ¿Por qué? Pues porque no todos los números que conocemos se pueden representar de la forma P entre Q. Y ya Saúl puso ahí en el chat el ejemplo por excelencia de aquel número que no puede representarse como una fracción. Muy famoso, ¿no? Aquí lo escribimos, número pi, ¿no? ¿Qué otro número no se puede expresar de la forma P entre Q? ¿Alguien más quiere poner alguno en el chat? Ah, te escucho, De Alan. Euler. Exactamente, la E de Euler. ¿Qué otro? ¿Alguien más? Otro número que no se puede expresar de la forma P entre Q. Anímense, anímense. Yo sé que saben, o yo sé que quizás lo vieron en algún momento. Bueno, fíjense que las raíces de los números primos, todas son irracionales. Hay una diferencia entre los irracionales estos rositas y los irracionales azules.
Los irracionales azules se conocen como irracionales trascendentales. Qué nombre, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de E y de pi, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Es un nombre bastante adecuado, diría yo. Y las raíces de los números primos se conocen como irracionales algebraicos. No puedo ahondar mucho en por qué uno se llama así, unos se llaman así y a otros y los otros no, pero estos dos conjuntos nos constituyen y los múltiplos de estos números, o sea, 2pi, 2c, 2 raíz de 2, 2 raíz de 3, 2 raíz de 5, o sea, todos los múltiplos de estos números son irracionales. Y déjenme decirles que justamente estos números en unión, a ver, vamos a ponerlo así, me lo ponemos formalmente, los racionales, unión. No me gusta este símbolo, pero lo voy a usar porque, pues digo, no es un símbolo oficial, pero bueno, vamos a llamarles irracionales así, a todos los irracionales, los trascendentales y los algebraicos. Pues los racionales, unión, los irracionales, nos van a proporcionar a nuestro primer conjunto continuo, que son los números reales. Y los números reales, compañeros, compañeras, sí tienen la propiedad de continuidad. ¿Cómo se demuestra esto? La clase que viene, les cuento rápidamente la demostración al inicio de la sesión para que nos dé tiempo de ver lo demás. Pero literalmente y es un argumento bien bonito porque va a dar pie a que también podamos eventualmente hablar de, ay, híjole, es que esto nos lleva incluso al teorema de Gödel, ¿no? Y ya de ahí, pues eventualmente a la tesis de Alan Turing y un montón de cosas bien bonitas, ¿no? Pero en esencia, sí quisiera decirles que, ¿por qué les digo esto del teorema de Gödel? El teorema de Gödel, mal dicho, como lo voy a decir ahorita, básicamente dice que todo sistema axiomático numerable, más bien finito, ¿no es cierto? Todo sistema axiomático finito y discreto, pues, sí, finito y discreto, está sujeto a una de dos, o a tener contradicciones en su teoría, o a tener proposiciones indecidibles, pero no puede salvarse de las dos al mismo tiempo. Así está parafraseado el teorema de Gödel. Déjenme leerlo bien para parafrasearlo mejor la clase que viene. Pero bueno, parte de la argumentación ahí tiene que ver con saber que un sistema sea finito y que los axiomas de ese sistema axiomático puedan numerarse, ¿no? Para saber que es finito. Pero bueno, los reales nos van a brindar esta propiedad de continuidad y van a ser sumamente útiles porque las variables continuas van a tomar valores en este conjunto de números. Las variables discretas se caracterizan porque van a poder tomar las variables aleatorias discretas van a poder tomar valores en cualquier conjunto numerable de, bueno, valga la redundancia, de números. ¿Ok? Entonces, variables aleatorias discretas pueden tomar valores enteros, naturales y racionales y espacios racionales. Variables aleatorias continuas. De entrada, pues no toman valores puntuales, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen? Tiene que ver con el error de medición asociado a las cantidades continuas. Ahorita voy a ir cerrando. El lunes que viene voy a ahora sí a retomar de aquí, ¿no? Que las variables aleatorias discretas, por ejemplo, pueden tomar valores en un conjunto discreto y este conjunto no tiene por qué ser infinito. La primera variable de la que vamos a hablar es la variable aleatoria de tipo Bernoulli, cuyo soporte, o bueno, el conjunto en donde toma valores simplemente es el conjunto 0, 1. ¿Es un conjunto discreto? Sí. Y es un conjunto además finito. ¿Ok? A partir de esta variable, compañeros, compañeras, vamos a construir a todas las demás. De hecho, bueno, ya les iba a decir, llevé un curso de probabilidad en el MIT, sí, en YouTube, ¿no? Y es un curso muy bonito porque todos los resultados los prueba para la Bernoulli.
Y como la Bernoulli da origen a todas las demás, literalmente se generalizan los resultados a las demás variables aleatorias. Entonces, es una variable aleatoria muy sencilla, muy elegante, pero sumamente importante porque nos permite probar resultados bastante complejos. ¿Ok? Y bueno, ya son las 6:32. Hoy le voy a parar aquí, pero antes de parar la grabación, quisiera preguntarles a ustedes si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario de lo que vimos hoy. Yo sé que esto ya varios lo habían visto, quizás hay quien no, pero bueno, nunca está de más saber que existen distintos... Ah, y otra cuestión, el infinito de los números reales es un infinito más grande que el infinito de los racionales, o de los naturales, o de los enteros. Esa es así como la gran moraleja de la historia, que Cantor se dio cuenta de que no todos los infinitos eran del mismo tamaño, si lo queremos decir de cierta manera. Y eso es algo bastante contraintuitivo, porque uno pensaría, pues es que si algo es infinito y ya. En matemáticas, pues esto no es así, y es de las partes bonitas de la matemática, ¿no? Que va en contra de nuestra intuición, ¿no? A este tipo de aritmética, la aritmética de infinito, se le conoce como aritmética cardinal y decimos que el infinito o la cardinalidad, pues el tamaño de los números naturales es Aleph 0 y la cardinalidad de los reales es Aleph 1. ¿Ok? Es más grande. A quienes les interese más de este concepto del Aleph, ¿no? Pues les recomiendo que lean los cuentitos, o bueno, el libro de cuentos de Borges, que se llama así, El Aleph, ¿no? Y van a ver cómo él juega mucho con estas paradojas de infinitos más grandes que otros y más chiquitos. Bueno, eso ya para cerrar, que hay infinitos más grandes que otros, básicamente. Ahora sí, ¿alguna duda, pregunta o comentario de esto? ¿Todo bien? Muy bien, Sí, Eduardo. profe, todo bien. Excelente. Muy bien, Suyon. Muy bien, Alan. Ok. Ya saben, de esto no hay examen. Esto es básicamente cultura general para la Facultad de Ciencias, ¿no? Yo diría que es cultura general. Pero bueno, dejemos esta reflexión aquí. También les voy a pasar un librito muy bonito que igual y algunos de ustedes ya conocen, que fue con el que mi profe Jefferson nos explicó esto. Se llama la historia, es el libro de los hoteles infinitos y un viajero intergaláctico. Entonces, es un libro de un autor ruso que se llama Vilenkin y habla de justo un hotel con cuartos infinitos en donde llegan los huéspedes y mete a todos los pares y luego a todos los impares y luego a todos los negativos y ahí genera un montón de cosas bien interesantes. Es un libro corto y ahí tengo el PDF por ahí, se los voy a pasar. Pero bueno. Entonces, ahora sí, siendo las 6:35 del martes y ya no hay más comentarios o preguntas, vamos a parar la grabación y pues a desearles que tengan un